Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Comunidad Minera. Víctor Santos Uriel estará con ustedes los próximos 60 minutos compartiendo temas ambientales, técnicos mineros y sociales. Muchas gracias por acompañarnos. En el día de hoy tendremos en entrevista central al ingeniero Javier Rodríguez, que es el director del Observatorio Sismológico Loyola, y vamos a conversar sobre la ocurrencia de los terremotos en la República Dominicana, cuáles son las causas y cuáles son los peligros potenciales de que ocurra un gran sismo en la isla de la Hispaniola. Pero antes vamos con el comentario semanal de Comunidad Minera y empezaremos con el aspecto ambiental. La semana pasada el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el señor Jorge Mena, informó de que para el año 2022 se iban a realizar 7 canalizaciones en los ríos Jaina, Camu, Yuna, Nizao, y que se iban a utilizar criterios, según él, por primera vez, criterios técnicos para realizar esas canalizaciones. Sin embargo, no informó la forma, el método en que se iban a elegir las compañías que iban a realizar esos trabajos de canalización. Era de costumbre en los gobiernos del PLD de entregar ese tipo de trabajo de forma grado a grado, o sea que no eran licitados. Y sería nuestro deseo de que el ministerio aclarara de que se iba a hacer una licitación o si se iba a continuar con la práctica del PLD. Y eso es muy importante porque al licitarse ese tipo de proyectos le da más transparencia y credibilidad a esa institución tan importante como es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por otro lado, hemos estado viendo el comportamiento este año de los precios de los combustibles, la energía en general en el mundo. Ha sido un año, vamos a llamarle caótico en lo que se refiere al costo y consumo de energía a nivel mundial. Y es que nadie esperaba de que el petróleo iba a llegar a $85, petróleo West Texas. El precio más alto en los últimos 7 años. Y ocurrió por la gran demanda, la rápida recuperación económica de todos los países después de la crisis provocada por el coronavirus. Y ahí, a nivel mundial, o sea, tanto Europa, Estados Unidos, parece que no haber una definición en común de cómo compaginar el tema de las exploraciones, desarrollo de los proyectos petroleros, cómo compaginarlo con la transición energética. Y esta semana, la semana pasada, el Chief Executive de Aramco es la compañía petrolera nacional de Arabia Saudita, en una reunión en el Congreso Mundial de Petróleo realizada en Houston, dio unos datos bastante interesantes, donde indicaba de que el mundo debería darse cuenta con lo que ha ocurrido este año, de que la transición energética no puede ser tan rápido como muchas personas quieren que se haga, que van a tener que admitir que los hidrocarburos van a estar aquí por un largo tiempo. ¿Por qué dice ese comentario ese ejecutivo de Aramco? Y es que hay ciertos sectores de la sociedad a nivel mundial
que está poniendo presión de que no se invierta más dinero en exploración petrolera, que no se invierta más dinero en desarrollo de nuevos campos petroleros ya descubiertos. En teoría, o sea, si queremos emisión cero de dióxido de carbono para 2050, sí. Pero cuando se ha tratado de aplicar específicamente en Europa, donde han hecho grandes inversiones, países como Alemania, España, Inglaterra, en energías renovables, y lo que ha hecho es que le ha aumentado el costo a la ciudadanía, y los políticos tienen la presión, porque están incentivando a prácticamente asfixiar la industria petrolera. Pero eso va a tener un costo social demasiado alto. Y lo que dice ese funcionario de Aramco, es mejor admitir que tenemos que usar el petróleo por poco más de tiempo, petróleo, carbón, o combustibles fósiles, y no tratar de precipitarnos como se ha intentado hasta el momento, porque el mejor ejemplo es Estados Unidos. En el mes de octubre, el precio del galón de gasolina premium en el estado de California llegó a $4.75. Eso es casi el precio de República Dominicana cuando hacemos el cambio. Y estas son de las cosas que hay que tomar en cuenta, de que sí, queremos la transición, queremos cero dióxido de carbono, pero es que la presión social va a ser enorme a nivel mundial. Y cada país tiene una agenda diferente, no hay una agenda común de cómo hacer esto. Y es que es difícil, porque es un tema bastante complejo. Aquí en República Dominicana, que imitamos todos, ya hay varios comités que lo han anunciado en los medios, que se oponen a la exploración, a los descubrimientos, si logramos conseguir petróleo ahí en la cuenca de San Pedro. Y son de los que están cuestionando, ¿para qué más petróleo si no van a poder sacarlo? Eso es más bien parte de fanatismo, por cierto modo, o ignorancia, o ambas. Porque es que si se actualizan con la lectura, se darán cuenta de que no se puede precipitar. Y tendremos petróleo, dependeremos de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, según la Agencia Internacional de Energía, ya para el año 2040, todavía el 50% de toda la energía que se produce en el mundo, o se consume, mejor dicho, va a ser de combustibles fósiles. Así que aquí en Dominicana, espero que el país siga con su plan original y que la empresa que ganó la licitación para explorar petróleo en la cuenca marina de San Pedro, que se llama Apache, que Apache logre iniciar su trabajo y que esos grupos que han empezado a oponerse tengan sentido común. Ese fue nuestro comentario de la semana y ahora pasaremos a la entrevista central del programa cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy conversaremos con el ingeniero Javier Rodríguez, que es el director, coordinador del Observatorio Sismológico Loyola, una institución que se formó en el año 2002 y mantiene récords de todos los sismos que ocurren en la isla de la Hispaniola y que trabaja en conjunto con otras instituciones como el Servicio Geológico Nacional. Javier, muchas gracias por venir a Comunidad Minera. Siempre agradecido, Víctor, de participar con tu programa Comunidad Minera en esta semana y aquí, bueno, pues deseando compartir los pocos conocimientos e informaciones que tenemos sobre el área de la geociencia. Claro que sí, siempre agradecido. Javier, hoy quiero hacer un programa diferente. Aprovechar que tú estás aquí y empezar con el origen de la isla de la Hispaniola. ¿Qué dicen las teorías? ¿Cómo han variado las diferentes hipótesis a través de los tiempos, a medida que se obtienen más informaciones? ¿Cómo se originó la isla? Bien, el origen de nuestra isla se puede ver desde dos visiones diferentes.
La primera, la que está descartada, es la teoría contraccionista, que se utilizaba donde se entendía que nuestro planeta se estaba enfriando y por tanto se estaba contrayendo, y de ahí surgían los valles y las montañas. Pero esa teoría quedó atrás con el paso del tiempo desde principios del siglo pasado, gracias a un climatólogo, meteorólogo alemán, bueno, no doctor en esa época, no, pero era Alfred Lothar Wegener, que nació en el 1880 y murió sin haber demostrado su teoría en un glacial hacia 1930. Pues ese señor Wegener propuso la teoría de la deriva continental, que posiblemente esa, junto con la de la tectónica de placas, han sido los mayores logros por las ciencias de la Tierra en el último siglo. Gracias a esa teoría, que es la más creída, la más aceptada por la academia, por el mundo de la ciencia, pues nuestra isla surgió en el Pacífico, a nivel de entre las islas estas Galápagos y el norte de lo que es el Pacífico, un lugar donde le llaman la isla Farallón, y ahí se supone que hubo una primera emisión de magma que surgió, y estamos hablando de hace 100 millones de años, para el Jurásico, Cretácico inferior. Ese puede ser el origen de la corteza oceánica que formó la protoplaca del Caribe, que es la placa donde estamos ahora. Tani Borja, bien. ¿Qué evidencia? ¿En qué parte de la isla encontramos ese tipo de evidencia? Pues mira, en un área que se llama Juncalito, me parece, muy cerca de Jánico, en la cordillera central, se han encontrado unos organismos primitivos que se llaman radiolarios, y esos radiolarios, bueno, pues son de edad Jurásico superior, Cretácico inferior, y esos organismos solamente habitaban en el Pacífico, y esa es justamente la razón por la cual se asocia que el origen de nuestra isla vino desde el Pacífico, migrando hacia su posición actual. Tú estás hablando que la isla se metió bueno, en esa época no existía Centroamérica y pasó por el mismo medio. Sí, hace unos 100 millones de años, reconstruyendo el continente original de Wegener, la Pangea, hace 290 millones de años la Pangea empezó a movilizarse hacia todos los lados. Anteriormente existía una sola masa. Un solo continente. No había otro continente. Correcto. Y empezaron el proceso a través de placas tectónicas a dividirse. Sí, Wegener sugirió que hace 290 millones de años había un supercontinente que se llamaba Pangea. Pangea quiere decir unión de toda la Tierra, ¿no? Y a partir de ahí empezó a movilizarse. Sudamérica se empezó a separar de Norteamérica, y esa separación de Norteamérica y Sudamérica creó un CIPAS, un paso de mar, a través del cual se metió nuestra isla del Caribe desde el Pacífico entre esa división, y a partir de ahí ha venido migrando hasta llegar a la posición actual. Presumo yo que cada vez que le pasaba a un continente algo se le pegaba a la isla. Sí, hay muchas evidencias de que eso ha ocurrido, el geomagnetismo, porque las rocas volcánicas, cuando cristalizan del magma caliente, pues mantienen una memoria tipo un imán de la brújula. Los minerales ferromagnéticos que tienen las rocas volcánicas, ¿no? Dejan grabada su orientación hacia el norte magnético, y gracias al estudio de esas movilizaciones del norte magnético, que dicho sea de paso, cambian cada cientos de miles de años de polaridad, gracias a esos estudios se ha determinado de dónde viene nuestra placa tectónica, de dónde viene el basamento del Caribe. Entonces la isla es volcánica, eso es aceptado por todos los geólogos. Tú estás diciendo que nació del Caribe. Yo había leído en otro lugar que hay otras hipótesis. La más creída es esa, la que tengo yo. La más aceptada. Sí, era una placa que se llamaba Farallón Caribe, que viene del Pacífico, es la más usada. Hay otras, no me acuerdo los nombres de las. In situ. ¿Perdón? In situ. Ah, que bueno, esa es de la teoría de los contraccionistas realmente. Sí, que ya esa realmente
Ha sido descartada. Está descartada. Entonces, todas esas minas que tenemos aquí en República Dominicana, hubo en ese en el nacimiento de la isla, ¿hubo algún tipo de mineralización o no se ha detectado? Sí. ¿Alguno de los yacimientos que estamos explotando está relacionado? Sí, hoy en día nuestra isla, la verdad que posee numerosos indicios de mineralizaciones. Y esto suele ocurrir en los arcos de isla. Nuestra isla está en el borde de un arco de isla que está formado por el choque de dos placas, como bien mencionamos anteriormente, la norteamericana y la caribeña. Al subducir la corteza oceánica de la placa norteamericana por debajo de la placa del Caribe, con el agua que trae de por sí al introducirse debajo, ¿no? Después esa agua provoca que haya una fusión de la roca y se origina el magma. Y a través de ese magma, con esa agua que trae subducida del mar, pues entonces se crean volcanes que son los que levantan nuestra isla. Y en las etapas finales, en las fases finales de esos volcanes, viene el hidrotermalismo y entonces surgen las mineralizaciones y se depositan yacimientos de oro, plata, cobre y zinc que todos conocemos. Sí, sería bueno aclarar, Javier, cuando empezó la isla, ¿estuvo relacionado al choque de placa o eso fue otro proceso de magmatización? En principio, realmente, aparentemente hubo un hotspot, lo que se llama un punto caliente, donde el magma fluyó de la parte inferior del manto directamente a la superficie y formó lo que los geólogos le llaman la gran provincia ígnea del Caribe. Esos son un magma con alto contenido en olivino, minerales ferromagnesianos. Ese es el basamento de nuestra isla, el protocaribe, como le llaman. Después esta placa, este material fue moviéndose a través de la teoría de la deriva continental hacia el este y fue encontrando otras placas que se fueron metiendo por debajo y fue provocando lo que se llama el arco de islas. Y ese arco de islas es parte de lo que es nuestra cordillera central. Usualmente la gente piensa que los volcanes son exclusivos de los arcos de islas. Y hay diferentes formas de cómo se producen los volcanes. Y fue bueno que se aclarara ese punto de que inicialmente fue un sistema, como le llaman, tú dices, hotspot. No fue un arco de isla, no había choque de placa en ese momento. Muy interesante eso, Javier. Mira, y estuve leyendo de que hay 16 volcanismos. Tú te metes en Google y te encuentras que 16 volcanismos. Hay 16 volcanes activos actualmente 16 volcanes. En el mundo. Bueno, pues las redes sociales y las comunicaciones que están hoy en día al tanto de todo, justo a raíz de la erupción del volcán de la isla de Palma, ¿no? Que finalmente cesó, después de tres meses de intento de preocupación, cesó. Pues gracias a esa información, pues nos mantenemos informados de todo lo que sucede en el mundo entero. Javier, ya vemos que la isla viene del Pacífico y que según iba avanzando la placa se le iban añadiendo diferentes terrenos geológicos, como le llaman. ¿Y cuándo empezó la isla a tener la forma que tiene ahora? Bien, se supone que a partir del Eoceno, hace unos 30 millones de años, la isla llevaba una dirección prácticamente hacia el noreste. Ahí se encontró con el Banco de las Bahamas, que es una plataforma de corteza continental que forma el límite de la placa norteamericana. Cuando la isla se encontró con ese bloque macizo, ¿no? Ya no pudo seguir su movimiento hacia el norte y entonces tuvo que migrar hacia el este, ¿no? Empujado siempre por la placa de Coco, que se llama, que es la placa que nos queda al oeste de la placa del Caribe. Esa placa Coco está empujando la placa del Caribe hacia el este a una velocidad de 7 centímetros por año. De manera que a partir del Eoceno empezó ya a venir lo que, como quien dice, la península del sur de Haití, la sierra de Bauruco, venían migrando y se empataron o colisionaron con lo que es la cordillera central, que ya estaba formada desde hace 100 millones de años. Ahí prácticamente ya nosotros recuperamos
empezó a formarse lo que sería la isla de la Española con sus 2 penínsulas haitianas y con las demás penínsulas que tenemos nosotros actualmente. O sea, una aglomeración de terrenos de diferentes orígenes geológicos, lo que estoy viendo. Exactamente. A veces aparenta fácil decir que pertenecemos a una placa tectónica del Caribe y pensamos que es una placa de forma rectangular y que es lisa, pero realmente la placa del Caribe, precisamente en las Antillas Menores, está formada, tiene 3 microplacas, que es la microplaca de Gonaíves, que va desde la cordillera central hacia Haití, tiene la microplaca septentrional, que va desde el Valle del Cibao hasta Puerto Plata, toda la cordillera septentrional. Ese es un bloquecito diferente, ¿no? Y está la microplaca hispaniola, microplaca de Hispaniola, que va desde la cordillera central hacia el este, hacia el canal de la Mona. Ahí tenemos 3 microplacas que forman parte de la placa del Caribe. Sería bueno aclarar a nuestra audiencia de que la ciencia de la geociencia es una ciencia cambiante y cambiante rápidamente. Si ustedes revisan en Google sobre el origen de la isla, se van a encontrar algunos artículos que decían que la isla se fue compuesta por 3 volcanes, que serían las principales cordilleras. Y en ese tiempo era aceptado, no es que fueran, sino que con los datos que habían hasta ese momento, es una interpretación válida. Pero a medida que la ciencia obtiene más datos, más informaciones, pues entonces tú vas a tener diferentes conclusiones y vas a tener de que hipótesis que eran aceptadas anteriormente con la nueva evidencia, pues todo cambia. O sea, no piensen que porque lo dijo fulano de tal, este científico, que ya eso es fijo. No, constantemente vive cambiando. Sí, precisamente cuando yo fui a hacer mi especialidad en Alemania, los profesores que teníamos siempre al trabajar en el microscopio con las rocas ígneas que determinábamos, los profesores nos decían, nunca crea, siempre determine. Decía, nicht glauben, bestimmen, nunca crea, determine, llegue a una conclusión, porque no es bueno creer en ciencia. Siempre busque datos, use el método científico, reúna toda su información, ponga la prueba, demuéstrela y lance su hipótesis para después verse reflejada en una teoría, si no se falsifica, si no fallan los modelos. No, el cuestionamiento es parte esencial de la ciencia. Sí, sí. Y preguntar por qué no, por qué sí. Eso es normal. O sea, no, como lo indiqué, no vayan a creer que eso es fijo. Esto no es 2 más 2 son 4. No, no. Según las informaciones de ese momento, son 4. Eso es la forma en que pensamos los geólogos. Sí, ese es un aspecto que hay que considerar mucho, sobre todo en nuestro país, porque a veces tú lanzas teorías, lanzas hipótesis contrarias a las de otros geólogos o otros científicos, realmente, y a veces lo cogemos personal. Eso y el tema de la ciencia no se puede coger personal, sencillamente hay debate, me encanta el debate científico, no me importa quedar mal, pero sí aprendo y se sigue avanzando en el conocimiento, que es al fin y al cabo lo que uno quiere. Javier, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Continuando en Comunidad Minera hoy, conversando con el ingeniero geólogo y de minas, Javier Rodríguez, que es el director del Observatorio Sismológico Loyola. Y hemos estado tratando en el segmento anterior sobre el origen de la isla y cómo es el método científico aplicado a la geología. Y ahora en este tramo lo que vamos a concentrarnos básicamente, Javier, el tema de cómo se forman esos valles y esas cuencas y cómo algunas de ellas han podido producir hidrocarburos también. Interesante el tema, sí, ahora que está, como decía en el preámbulo del programa, el precio del petróleo alto, tenemos posibilidad de petróleo, pero perdimos, pasó la guagua y la perdimos, quizás ya es muy tarde para buscar petróleo, pero el país tiene potencial de hidrocarburos gracias a 3 principales cuencas que tiene, cuencas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias las que forman los valles nuestros. Véase el Valle de Enriquillo, que empieza en Barahona y termina en Puerto Príncipe, ¿no? Que está entre
la Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva. Después tenemos el Valle de San Juan, que nace en Asua, va bordeando la parte sur de la Cordillera Central y sale allá arriba por la península del norte de Haití, ¿no? Y la última y tercera, el tercer valle, la última cuenca sedimentaria es la cuenca del Valle del Cibao, que como todos sabemos nace en la Bahía de Samaná y sale por Montecristi. A través de los tiempos, por efectos de la erosión, la lluvia, el sol, ¿no? El material de la Cordillera Central y las demás sierras se va descomponiendo y todo ese lavado de roca va a depositarse en esa cuenca sedimentaria. Esas cuencas sedimentarias almacenan, van capa por capa, plegándose y formándose y compactándose hasta que puede, si reúne las condiciones, formarse y originarse un depósito de petróleo, de hidrocarburos. Sí, eso es correcto. La condición principal es de que haya una roca, un manto, con un alto contenido de material orgánico que se pueda preservar. Usualmente se depositan en condiciones anaeróbicas, no oxígeno, para que se preserve el material orgánico. Y si arriba usted le pone, a través de la deposición de sedimentos, creación de nuevos extractos, se ha determinado a nivel de laboratorio que si se le pone un espesor de unos 3 kilómetros, pues esa roca puede pasar por un proceso que le llaman catagénesis, que es el proceso por el cual el material orgánico, querosene le llama, empieza a emitir o a producir hidrocarburos, ya sea en la forma de gas o de petróleo de por sí. Y me disculpa que te pregunte yo a ti ahora. No, un conversatorio, Javier. Realmente, de estas tres grandes cuencas que tenemos nosotros, ¿cuáles son las más propensas a producir petróleo a su modo de ver? Es que, Javier, en las tres que tú mencionaste, en las tres se han descubierto hidrocarburos. En alguna en forma de gas y otra en forma de petróleo y de gas también. O sea, tenemos los yacimientos de Asua que fueron explotados a principios del siglo pasado, petróleo. Tenemos gas en la cuenca del lago Enriquillo. Y también en perforaciones que se hicieron a principios de los 60 en la zona del Cibao encontraron emanación de gas. Y todavía en los 90 la empresa 1111 hizo perforaciones en la parte oriental de la cuenca del Cibao y encontraron bolsones significativos de gas. No fue lo suficiente a nivel económico para ser explotable, pero sí que cuando usted encuentra ese tipo en este caso de gas o de petróleo, aunque no encuentre en forma comercial, usted sabe que se dieron las condiciones para generarse. Y como geólogo explorador, tenía que concentrarse entonces a dónde se habrá ido. Ya sabemos que se originó, ya es optimismo. Por eso es tan importante cuando anuncian descubrimientos de nuevas emanaciones, especialmente en zonas que no se imaginaban que iba a haber petróleo, o que había la teoría de que es imposible que en una sesión volcanogenética ocurra petróleo, como se pensaba en los años 60 y parte de los 70. Ya todo eso ya a través de los tiempos se ha descubierto que tú puedes encontrar petróleo prácticamente en cualquier lugar, incluyendo rocas metamórficas. Ha habido casos en basamento que tú te encuentras petróleo. Pero lo que es relevante es que hubo ya las condiciones, lo que le llaman el sistema, hubo un sistema petrolero activo que produjo esos hidrocarburos, y es la función de nosotros los geólogos determinar a través de estudios geoquímicos y geofísicos, determinar el lugar más óptimo hacia donde se fue ese hidrocarburo. Y ahí es donde empiezan los estudios sísmicos, y con los estudios que hemos avanzado muchísimo los últimos 40 años en estudios geoquímicos. Nosotros podemos determinar, Javier, a qué dirección emigró. No me digas. Son cosas que cuando éramos estudiantes, oye, era inimaginable. Esos recursos no los teníamos, pero ahora sí. No, todo esto se ha avanzado tremendamente. Lo mismo que con la sísmica. Eso ha variado de los últimos 20 años, el tema de la
sísmica en la resolución de la tres sísmica, dimensiones, sí. El proceso de la sísmica, qué elemento del espectrum se concentra para sacar más cierto tipo de informaciones. Oye, eso es increíble lo que se está haciendo ahora. En mi época era todo análogo y hacíamos lo mismo, pero nos daba mucho más trabajo. Déjame hacerte una segunda pregunta. No, como entrevistado. Dale. Tenemos una sísmica que hicieron un grupo de la Universidad Complutense en el 2005 y 2010 sobre lo que sería la plataforma de San Pedro frente a las costas sur de Santo Domingo en búsqueda de información de la corteza oceánica, de lo que sería el perfil para el potencial de una cuenca sedimentaria con fines de conseguir hidrocarburos. Asimismo lo hicieron en la parte norte. Esos estudios, esos reportes, realmente tenemos personal dominicano capacitado que puede interpretar esos estudios, o dependemos siempre de las grandes petroleras para que ellos sean los que nos digan a nosotros si tenemos o no tenemos, o realmente si saben que lo tenemos, utilizar esa información para beneficio de ellos. Lo que pasa, el problema de ese caso en particular es que esa información no llegaron al Estado. Lamentablemente fue un estudio científico, no fue orientado específicamente a petróleo, en búsqueda de hidrocarburos. Las resoluciones de las sísmicas son diferentes, se concentra más en profundidad que detalle de los extractos. Los procesos son diferentes, el lenguaje es diferente, que es el principal, la excusa que nos dan los españoles, que esas sísmicas están en un lenguaje que no es compatible con el lenguaje que usan para la exploración petrolera. Pero ya hay compañías que tienen unos software especializados que lo convierten. Pero nos ponen esas excusas para no sé por qué. Ellos dicen que además de que en el acuerdo que firmaron, hasta que no saquen todos los reportes de investigación, que no quieren compartir esa información con el resto del mundo. Pero eventualmente llegarán, se puede, sí, determinaron una zona en la cuenca de San Pedro casualmente, donde en la sísmica se ve claramente le llaman chimenea, unos tubos, unos conductos por donde escapa el gas, que se presume que es gas natural. Y eso lo reportaron ellos aquí en los medios en el año 2009. Fue una gran noticia, pero nunca nos dijeron la localización exacta, dónde estaban esas emanaciones. Ahora bien, eso es muy relevante cuando tú vas a hacer una licitación. Pero ya como compañías petroleras, que tienen muchos recursos para investigaciones, usualmente se toma todo de nuevo. Eso nada más para enseñarte que hubo algún tipo de trampa de tamaño significativo que se había mantenido integral. Eso tú lo puedes determinar con ese tipo de estudios. Pero después lo que es detalle, las compañías se encargan de eso. O sea, y esa es la gran relevancia, y por eso yo insisto de que hay que continuar con las exploraciones, aunque tú mencionaste que ya el tiempo se pasó, pero yo no lo veo así, nos quedan unos 30, 40 años más de petróleo. Y el tema es básicamente de que aquí no dormimos, Javier, aquí en el país. Pero, Víctor, tenemos el anuncio que hicieron hace poco de que la refinería de petróleo se iba a encargar de las exploraciones o del tema del petróleo. O sea, ¿con qué personal cuentan ellos? ¿Cuál es o sea, por qué ese cambio del ministerio? A mí me llamaron, me pidieron hasta el currículum, oye, un viejo como yo de 61 años. Dígame tu currículum para que están organizando un equipo de exploración de la refinería, y me dijeron los nombres que no lo voy a compartir de las personas que están organizando eso. Pero eso no. En la forma en que lo están organizando no es la forma apropiada de que búsqueme geofísico, búsqueme geoquímico. Todo eso se subcontrata. Ahí lo que se necesita es, tú no haces nada con tener un geoquímico sentado ahí y esperar, y le va a dar uso quizás 15 días en el año entero. O sea, así no. Eso lo hemos hecho en el pasado y no ha salido muy costoso e ineficiente. Usted subcontrata, hay laboratorios especiales, en el caso de la geoquímica, que tú lo contratas y te dan hasta
te hacen los análisis y la interpretación de los análisis de las muestras. Y te lo hacen doctores en geoquímica, especialistas en la industria petrolera. O sea que, no sé, les deseo lo mejor de la suerte. Al menos están tratando. En el gobierno del PLD no hicimos nada. Nos trajeron un grupo de científicos cubanos que lo que vino a hacer una recopilación y nos costó muchísimo dinero. Y al final de cuentas lo que pusieron, Javier, fue de que hay que hacer unos pozos estratigráficos que costarían $84 millones. Oye, ¿a quién se le ocurre eso? No, pero eso no es la cosa. Javier, no hemos salido del enfoque. Nosotros venimos a hablar de terremoto y tú te has puesto a enchincharme para que yo hable Bueno, pero es que hay que aprovechar petróleo. tu conocimiento, porque yo creo que el único geólogo petrolero que tiene este país dominicano es Víctor Santos. No, Javier, hay. Mira, ahí está este Si señor. no hay, tan escondido, Víctor. No, Johnny Cedeño, que es egresado de la Unión Soviética. Y en Houston está Alfredo Whelan, un joven geólogo, tiene como 7, 8 años que se graduó. Y yo estaba en contacto con él y me dice que allá en Houston hay un grupo de dominicanos jóvenes, geofísicos, geoquímicos, geólogos, pero todos están trabajando con compañías petroleras grandes y no le entusiasmaría mucho venir para acá. Pero sí que yo le dije, manden los currículum, quizás le hacen una oferta buena en refinería y que sean como consultores, puedan involucrarse en eso. Yo creo en la juventud, porque esos muchachos recién graduados tienen todo nuevo, Javier. Ya lo que nosotros hacíamos antes ya funciona a largo plazo. Bueno. Hay que darlo se pasa. Bien, mira, vámonos entonces directamente al tema de los temblores de tierra, terremotos, todos los problemas que tenemos con Haití, Puerto Rico, nos están picando cerca, señores. Primero fue Haití en el 2010. Después, hace 2 años, Puerto Rico empezó a menearse que uno no sabía qué era lo que le pasaba. Y después volvió para Haití, hace unos meses atrás, un gran terremoto. Y nosotros en el medio, como diciendo, ¿cuándo nos va a dar grande? La pelota está picando cerca, como dicen, ¿no? Javier, pero no me contesta ahora. Contéstame cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera con Javier Rodríguez, ingeniero geólogo y de minas, director del Observatorio Sismológico Loyola. Y lo traje hoy para conversar sobre el tema de temblores, tierra y terremotos, y no hemos ido por otro lado. Pero sí vamos a dedicar el tema, Javier. Antes de que tú pases al tema de sísmico de los terremotos, yo quisiera hacerte una pregunta que se me quedó colgada en el segmento anterior y defínela lo más sencillo que tú puedas. En el 82, don Antonio Guzmán, nuestro presidente, anunció que teníamos petróleo en la cuenca de Enriquillo a través del pozo de petróleo Charco Largo. ¿Qué pasó con el petróleo? ¿Lo engañaron? ¿Le dijeron mentira? ¿Había petróleo? ¿Hay petróleo? ¿Es difícil sacarlo? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo tuve la oportunidad que mi primer trabajo como geólogo fue en ese proyecto de exploración de la Canadian Superior Oil. Y yo estaba ahí cuando detectaron manchas de petróleo cuando se veían las muestras de los cores y lo poníamos en la planta, en la luz fluorescente, que es un método que usamos los geólogos a ver si la roca está manchada de petróleo. Si ilumina el hidrocarburo. Método de refractancia, ¿no? ¿Verdad? Se refracta una vez. Sí, exactamente. Entonces, empezamos a ver, de cierto, pero bueno, y esto. Hay una alarma inmediata cuando empezamos a notarte que hay hidrocarburos, pero son manchas. Parece que alguien le notificó a la presidencia de que descubrimos petróleo, porque no tenía conocimiento cómo son los procesos. Tuvimos que esperar 24 horas para sacar todas las tuberías, para hacer pruebas de producción. Si la memoria no me traiciona, era 16.000 pies que estaba de profundidad. Y cuando llegaron los resultados, no logramos producción. Eran pura mancha. Indicio de petróleo, indicio de hidrocarburos. No, por ahí pasó. Y eso es muy común que ocurra.
específicamente en la zona de Asua. Todos los pozos que han perforado en Asua, tú te encuentras que por aquí pasó. Pero nadie se puede pensar y hasta dónde se fue. Han venido varias compañías, la última que trabaja ahí fue la 1111. Yo conozco al geólogo y he podido conversar con él sobre, está vivo todavía, Stephen Pierce. Y he conversado con él mucho sobre ese tema, pero él duró como 20 años trabajando en eso, y aquí en el país, diferentes proyectos, y no logró, no se dio. Pero aquí nos llenamos de ilusión y pusimos al presidente a hablar de eso, sí, sin saber. Y, oye, una anécdota, en esa época me había salido la beca para irme para los Estados Unidos y yo no podía hablar. Y a mí, que no me puedo quedar con la boca callada, si me pongo a hablar, hasta preso caigo. Imagino un recién graduado contradecirle a un presidente. No de esa forma. Pero ocurrió y fue un gran fiasco que pusieran a ese presidente a hablar cosas técnicas que debieron haber esperado. Y continuaron, en ese momento, continuaron varias semanas celebrando el petróleo. Y yo me acuerdo que me hicieron una fiesta allá en la compañía, en la Canadian Superior Oil, ya cuando me iba. Y me junté con el presidente en ese momento de la Superior Oil. Me dice, estamos recogiendo, nos vamos. Y en los periódicos decía que tenemos petróleo más que Venezuela. Y ay, Dios mío. Bueno. Pero me mantuve entre el grupo de nosotros de geólogos. Siempre le dije a los geólogos de confianza. Después vine, eso fue en junio, julio. Regresé al país en diciembre y los geólogos como colegas de nosotros decían, oye, tú lo dijiste desde el principio. Y yo, lo pusieron a hablar. Pero esa es la historia que ocurrió. Víctor, ¿es una buena noticia o una mala noticia si encontramos petróleo? Si perforamos y encontramos petróleo, ¿es bueno o es malo? Sería una bendición, Javier. ¿Por qué? Si dicen que los países cuando tienen esa riqueza y no lo saben manejar, se ponen más pobres. Hablan del caso de Venezuela, hablan del caso de otros casos también que tienen petróleo y es lo peor que le ha pasado, quizás. Sí, pues esos países fueron los primeros y se volvieron locos. Ya nuestros economistas saben ya qué es lo que no se debe hacer. ¿Y los ambientalistas qué dirían si encontramos petróleo? Tú sabes que son una parte de la sociedad que protestan por todo y tienen todos sus derechos. Pues claro, protesten, digan lo que ustedes quieran, pero no. El país necesita que encontremos petróleo y yo aplaudo que el presidente Luis Abinader insista y que ponga la refinería. Al menos estamos tratando. Pues mira, Javier, aquí la Apache viene. ¿Tú sabes cuánto nos costó que la Apache Oil Company, que cambiaron de nombre ahora, se llama APA, que Apache Oil, la voy a continuar llamando con su antiguo nombre, que la Apache Oil Company, para que viniera al país, tuvimos que preparar una licitación internacional que le costó al país más de 60 millones de pesos. Y la compilación de data por la compañía Schlumberger, oye, se han gastado hasta ahora más de 100 millones de pesos. ¿Sabes? Y no se ha logrado la gran cosa. Si hubieran puesto el personal indicado a dirigir el viceministerio de exploración petrolera, oye, ya quisiera, probablemente estuviéramos ya produciendo petróleo aquí. Pero nombraron a un abogado de 26, 27 años que no sabía nada de la industria petrolera, de cómo funcionaba, para que fuera a aprender. Ahí duramos, ¿cuánto? 7 años cometiendo errores. Y lo que más lamento es que ahora en el gobierno de Luis Abinader hicimos lo mismo que el PLD. Pusimos a una mercadóloga a dirigir el viceministerio de exploración petrolera. Una mercadóloga que trabajó en la Texaco, pero no en exploraciones. No va a saber el aspecto de ciencias. Pero así ocurre, ese es nuestro país, tenemos que adaptarnos. Y sí, aplaudo que el presidente esté preocupado en eso. Y espero que le deseo lo mejor de los éxitos y a esos profesionales van a participar en esa campaña de exploración que va a agilizar el proceso. O sea, si el gobierno se involucra. Yo siempre me extrañé conversando. Javier, no hemos salido del tema.
Está muy bueno, no te apures. Sí, pero no, tú me has metido a mí para lo hondo. Déjame los 2 o 3 minutos para hablar de terremoto, no te apures. Mira, bien, aquí es que debimos hace años, pues el PLD lo que nos puso fue a dar vuelta nada más, haciendo perder el tiempo. Y lo que se usa, tanto en exploración petrolera como en minas, para facilitar todos los procesos, la permisología, es que los países se están uniendo en petróleo específicamente en exploración. En minas no, en minas es cuando ya van a entrar a explotación, ahí sí se están involucrando los. Pero se están involucrando con un 30%. Lo hacen en Brasil con Petrobras, lo hacen en Colombia con Ecopetrol, Perú Petrol también lo hace. O sea, por ley hay que darle un porcentaje al Estado. O sea, que esos petróleos que salen es de esta compañía, el 30% de nosotros. Y facilita todo. Y asociarse con compañías, porque estas compañías han aprendido el know-how y asociándose con compañías extranjeras. Todos esos yacimientos que descubrieron en Brasil, que sale Petrobras, descubrimos tal cosa. Son una compañía. Son compañías americanas y europeas que lo descubren, pero como Petrobras tiene el 30% del capital gastado en ese proyecto, pues entonces se pone como que fueron ellos. Por eso es tecnología básicamente extranjera. Claro, a través del tiempo aprendieron. Y ya ellos están haciendo, es lo que le llaman operador. Operador es que conduce la exploración. Los otros son más bien observadores, inversionistas de capital. Si cuando usted revisa los yacimientos descubiertos en Brasil la década antepasada, tú te vas a dar cuenta que estaba todo americano y europeo. Operadores americano-europeos. Así que funciona. Y eso debimos haberlo aprendido aquí en Dominicana, porque yo siempre digo que no hay gente que esté pensando en este sector de cómo hacer la cosa mejor y más eficiente. Viendo los ejemplos de otro país. Mira, ahora mismo están proponiendo en Perú el sistema ese de que el gobierno involucrase más en la explotación minera. Pero ¿cómo? No siendo operador. No pueden ser. Ya sabemos en Latinoamérica que cuando los gobiernos se dedican a la producción de minera o petrolera, hacemos lo indebido. Pero si es una compañía privada que es socio mayoritario, que dice aquí se va a trabajar este proyecto con tanta cantidad de empleados, aquí se va a licitar todo y se va a llevar, obvio, son mucho más eficientes y le generan más recursos al Estado. Pero los políticos quieren romper ese esquema, no les gusta, porque quieren apoderarse de todo y nombrar gente del partido, funcione o no funcione, no importa, es el gobierno. Con esa actitud nos llevamos muy lejos, señores, y son de las cosas que debemos de cambiar en ese sentido. Javier, vamos de nuevo ahora. No tiene más preguntas ya. No, está bien. Ahora me toca. Tenía más, pero la dejamos para otro programa. No, vamos a hacer un programa, tú entrevistando a mí nada más. Sí. Este fue cada día así. Sí. Bueno, un programa ideal para después de Navidad. Claro que sí, sería bueno un conversatorio sobre la minería y los aspectos que tenemos de nosotros. cierto modo lo hemos estado haciendo. Javier, ¿por qué tan peligrosa? ¿Por qué está tan peligrosa la República Dominicana? Ese potencial de un terremoto grande. ¿Cuál es la base científica de eso? Bueno, han habido terremotos grandes, o se cree que han sido grandes, al menos han causado daño, y seguramente han causado daño sin haber sido grandes. Ese es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? El terremoto de Haití del pasado 14 de agosto tuvo magnitud de 7.2, magnitud de momento, pero magnitud de Richter fue un poco menos, fue menos de 7. Entonces, un terremoto en la magnitud, en la escala de Richter, de 7 o de menos, no debe hacer ningún daño si se construye bien. Entonces, ¿qué podemos esperar? Quizás los terremotos que tuvimos que destruyeron La Vega, Santiago, Azua, que se metió el mar en Matancita, el del 1946, el del 1842 en Haití, quizás fueron terremotos pequeños. O sea, pequeño quiere decir de 7 para abajo, ¿no? Pero hubo grandes daños porque no se está construyendo bien. Si se trabaja bien el tema de la normativa sismo resistente, se construye adecuadamente,
los edificios no colapsan, pueden tener grietas, pueden tener algunos daños, pero no hay que desbaratar el edificio. Solamente un terremoto, un megaterremoto como el que ocurrió en Japón en el 2011, de magnitud 9, algo así, pudiera ser catastrófico y para eso no sirve nada. Pero yo no creo que nuestra isla, tectónicamente hablando, vaya a sufrir un terremoto por encima de 7.5. Me parece que no. Escúchame, Javier. Por aquí ocurrió uno de 8, el de Matancita. El de 8 de Matancita, el método de cálculo de la magnitud de momento fue en base a la coda, fue mal calculado. Hoy, si usted entra a la página del USGS o a la página de la institución que regula el tema de la sismicidad y las estaciones en el mundo, el terremoto fue bajado a 7.6, 7.8. Pero es mucho, como quieran. 7.8, como quieren mucho. Como sí. quieren mucho. Pero bueno, fueron terremotos de 1946, apenas habían instrumentaciones. El sismógrafo más cerca de ese terremoto creo que estaba en Bolivia o en Miami, me parece. Imagínense ustedes, o sea que hay muchas incertezas, muchas incertidumbres. Javier, ustedes ya en el sismológico lo violan prácticamente, literalmente están arropando el país con sismógrafos. Ya tenemos 15 sismógrafos centrados básicamente en el suroeste, monitoreando la falla en Enriquillo, y en el noroeste y el norte central, monitoreando la falla septentrional, que son las fallas que por tradición se cree que son las más peligrosas que tiene nuestro país. ¿Y no se te ocurrió instalar cerca de la provincia de Altagracia, cuando Puerto Rico estaba, que era diario que te reportaban movimientos telúricos? No queda esa región es la que menos tenemos densidad de sismógrafos. Apenas leemos el de Punta Cana, uno de Samaná, el de Santo Domingo. Son esos 3 sismógrafos que leemos ahí junto con los de Puerto Rico. Javier, vamos ya a entrar al tema de por qué la República Dominicana está amenazada con un gran terremoto. Sí, sabemos que está temblando por todos lados y qué momento no va a llegar a nosotros. Bueno, lo sabemos porque estamos al borde de una placa y como bien dijimos al principio de la entrevista, en los lugares donde hay bordes de placa siempre hay sismicidad, que fue la geofísica la que finalmente pudo demostrar el tema de los límites de placa y la asociación con los terremotos. Hemos tenido terremotos grandes en el pasado y si lo tuvimos en el pasado podemos tenerlo en el futuro. Entonces entendemos que lo que es el límite norte de la placa del Caribe con la placa norteamericana es el área más vulnerable, es el área más propensa a recibir terremotos, porque ahí es donde se está acumulando la mayoría de la energía elástica que puede generar en el rompimiento de la falla septentrional o la falla norte de la Hispaniola, que es el límite de placa realmente. Mire, ¿y qué? O sea, usted tiene prácticamente la gran parte de la isla con los sismógrafos. Sí. Bueno, pues y además comparte también informaciones con el Servicio Geológico. Tenemos buena relación con el Servicio Geológico Nacional y leemos los sismógrafos del Centro Nacional de Sismología de la UAS también. Ellos leen los nuestros y entonces mantenemos una red en tiempo real donde podemos estar leyendo en un momento específico hasta 25 sismógrafos en la región. Entonces, con esta información ya podemos determinar por dónde que viene el terremoto grande y cuándo. Podemos determinar por dónde viene, no cuándo, pero sí posiblemente quizás su magnitud, su comportamiento, cuáles serían las áreas más vulnerables y realmente tenemos ya más conocimiento, pero no, siempre va a ser una incerteza, no una sorpresa, que es importante saberlo. No nos va a sorprender, no debe de sorprender un terremoto, pero sí tenemos la duda y sabemos que puede haber. Esa información es importante, especialmente cuando se hacen los estudios de peligrosidad, de vulnerabilidad. Sí. Porque se deberían tomar las medidas del lugar en lo que se refiere a los códigos de construcción. Ya, sí. Realmente las áreas más vulnerables son los valles, las rocas sedimentarias, por ejemplo el Valle del Cibao, el Valle de Enriquillo, y eso es la zona donde hay que construir bien para evitar que haya... ¿Y aquí en la capital? Bueno, tenemos un buen terreno rocoso. El problema es... Tú hablas de valle, pero cuando yo cojo la autopista 6 de noviembre, sí, y yo miro unos promotorios que va lleno de casas, y lo que me acordé fue Haití, nada más. Oye, si ocurre algo como el Haití, todo eso se va.
Sí, correcto. Pienso igual que tú. Realmente esas construcciones que aparentan ser informales pueden surgir no solamente un terremoto de magnitud 8, hasta un terremoto de magnitud 5 puede causar daño, es cierto. ¿Y cuáles son los planes del servicio, del Observatorio Sismológico Loyola para el año 2022? Bueno, pues pensamos ver si acudimos a fondos de Fondosit, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Qué van a investigar esta vez? Y queremos cubrir el área este de la isla, donde tenemos pocos sismógrafos, pocos instrumentos, y sabemos que es un área activa también, en vista de lo ocurrido en el 2019 con Puerto Rico. Oye, Puerto Rico, yo estaba asustado. Y yo me asustaba más porque yo veía como que hubo un momento que el epicentro empezó a dirigirse más hacia el oeste. Y yo vine pasando domingo la ruptura. Esa ruptura fue muy compleja. Sí, hay 3 estructuras geológicas que rompieron en ese terremoto realmente. Ay, eso es una pena. Y usted allá en el Observatorio Sismológico Loyola, ¿con qué personal cuentan? Veo ya que sus investigaciones son financiadas por Fondosit. Por Fondosit. Tenemos 2 analistas que están continuamente registrando los sismos, y tenemos un encargado de tecnología que es el que mantiene los sismógrafos conectados en tiempo real y mantiene el software de nosotros de detección. Javier, llegamos al final del programa. Nada más queda agradecerte que viniste a Comunidad Minera a compartir tus informaciones y a haga un compromiso con nuestra audiencia de que va a regresar y vamos a cambiar de asientos. Okay. Y esta vez de verdad va a ser entonces tú haciéndome preguntas a mí, y específicamente en el área que yo tengo cierto conocimiento de hidrocarburos, con muchísimo gusto, de petróleo potencial, cómo lo analizamos los geólogos. Sería muy interesante eso. Claro que o sea, en los próximos meses andará por acá otra vez. Claro que sí. ¿Lo acepta? Sí, claro, por supuesto, con mucho gusto. Así aprendo y comparto y bueno, pues ya te pongo en jaque como tú me pones a mí. Muchas gracias a nuestra teleaudiencia por acompañarnos, también a esa persona que nos escuchan a través de Radio Santa María, 97.9 FM en La Vega, cubriendo todo el Valle del Cibao. Muchas gracias a todos. Tengan todos una semana muy productiva. Feliz Navidad para todos y que compartan el resto de las celebraciones con su familia. Vayan con Dios. Comunidad Minera.